Hoy, como cada día sábado, tenemos nuestros tiempos de jóvenes. Sabemos que las circunstancias nos han impedido poder reunirnos, pero siempre tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, especialmente en momentos de dificultad. Creo que Dios tiene palabra para nosotros en todo tiempo. Y hoy quiero compartir con ustedes algo especial, una historia que está en el Antiguo Testamento, que habla de enfrentar dificultades, de enfrentar la adversidad, pero que con Dios podemos salir adelante y terminar victoriosos. Está en el libro de Daniel, capítulo 3, desde el verso 13 al 25, y dice así la palabra del Señor. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos 3 judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Qué es de cierto eso? Voy a darles una oportunidad, dijo el rey. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su Majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los 3 jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parece un ángel. Es lo que el texto de Daniel nos expresa desde el verso 13 hasta el 25. La historia tiene muchos más versículos que luego ustedes pueden ver, analizar desde el capítulo 3 del libro de Daniel y ver toda la historia total. Solamente vamos a comentar algunas cosas. Pero antes de esto vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere poner en nuestros corazones en este tiempo, en estos días, así como lo hizo con estos 3 jóvenes en el pasado. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia para con nosotros. Gracias porque cada día, Señor, has sustentado nuestras vidas, nos has bendecido, has renovado tus misericordias cada mañana, Señor, y sabemos que en ti podemos confiar, que en ti podemos esperar en todo tiempo. Lo único, Señor, que necesitamos es creerte con todo nuestro corazón y poner, Señor, nuestra esperanza y nuestras vidas en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, bendice nuestras vidas, bendice a nuestros jóvenes, Señor, a nuestros adolescentes, a cada uno de nuestros hermanos, el liderazgo de la iglesia, Señor. Guárdalos para que en medio de todo, Señor, de toda circunstancia difícil que podamos enfrentar, nuestra confianza y nuestra esperanza esté siempre puesta en ti por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, he titulado esta porción de la Escritura Fe Extrema. Eso quiere decir, ¿cierto?, que es en medio de las circunstancias difíciles como las que han vivido aquellos que nos antecedieron, como Sadrach, Mesach y Abed-nego, como lo narra la historia bíblica, y que nosotros hoy en día estamos viviendo también por medio de todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, en la actualidad por esta pandemia, que debemos extremar nuestra fe en Dios y tener la certeza de que Él nos ayudará.
Si decimos que Él tiene el control, entonces no debemos desesperarnos. El Señor tiene muchas y mejores cosas que lo que este mundo nos puede ofrecer. A través de esta porción de la Biblia podemos contemplar 3 situaciones a las que la fe nos puede llevar a vivir. La primera de ellas es el ser amenazados. Desde el verso 13 al 16 leímos que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua, la cual debía ser adorado al momento de que sonaran algunos instrumentos que él había determinado. Pero vemos cómo estos jóvenes en su fe a Dios no transan con lo que se estaba imponiendo en ese tiempo, sino por el contrario. Quizás hoy las amenazas no vengan por asuntos como de la idolatría, pero sí pueden venir por ocasiones en las cuales podamos sentirnos rechazados o excluidos por personas, ¿cierto?, en nuestro trabajo, en los estudios, o quizás de algún grupo al cual pertenecemos. En Juan capítulo 9, verso 20 al 22 nos enseña la Escritura de que en una instancia en que Jesús había sanado a un hombre nacido ciego, sus padres son llevados delante de los fariseos para averiguar si es que realmente él era su hijo y había nacido ciego como él lo expresaba. Dice la narración bíblica que sus padres dijeron que sí era su hijo. Eso está en el capítulo 9 de Juan, 20 al 22, y que ciertamente él ya era un hombre mayor como para que supiese responder a las inquietudes que tenían los fariseos. Pero también declara la Escritura en el verso 22 que sus padres respondieron eso porque tenían temor de las amenazas de los judíos, de que si alguno fuera o dijera que era seguidor de Jesús o que creía en Jesús como el Mesías, iba a ser expulsado de las sinagogas. La verdad es que nosotros no tenemos por qué temer a quienes no consideran importante para sus vidas el acercarse a Dios, especialmente por medio de la persona de Jesucristo. Por el contrario, hoy en día, tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas es lo mejor y más seguro que podamos alcanzar. Lo segundo que esta narración nos enseña tiene que ver con que creer que Dios nos puede librar. Eso declara Daniel en el verso 17 al 23. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego responden al rey, le dicen: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. No es preocupante para nosotros ir al horno de fuego, porque el Dios al cual adoramos, si así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua. Eso llevó a que el rey Nabucodonosor se encendiera en ira y en medio de eso pidiera que el horno, como lo expresa la Reina Valera, fuera calentado 7 veces más. En la que acabamos de leer, que la versión traducción lenguaje actual dice que fue calentado al máximo. De tal manera que los hombres que eran del rey, que lanzaron a los muchachos al horno, dice la Escritura, que murieron. En esto tenemos que entender que siempre por causa del Señor estaremos expuestos a peligros, aún de muerte, como estos 3 amigos, simplemente porque a otros no les agrada lo que hacemos o creemos. Daniel en el capítulo 6 también nos enseña que se pusieron de acuerdo los sátrapas, los gobernadores, para llevar delante del rey una petición, justamente buscando pillar a Daniel por causa de su fe.
Estos le dijeron al rey que promulgara una ley donde nadie podía pedir a otro Dios ni a ningún otro hombre que no fuera el rey. El rey firmó, timbró esa ley que le daban a conocer los gobernantes de ese tiempo. Pero la Escritura nos enseña que Daniel, habiendo oído lo que había acontecido, él entró a su casa, abrió las ventanas que daban en dirección a Jerusalén y comenzó a orar 3 veces al día, tal cual como lo hacía siempre. No era algo que él lo hizo en ese momento por causa del edicto que se había dictaminado, ¿cierto? De que cualquiera que fuera o buscara a otro Dios o pidiera a otro hombre sería echado en el foso de los leones. Simplemente él hizo lo que él estaba acostumbrado a hacer. Para nosotros Daniel es un ejemplo a seguir de quien no tiene temor de lo que suceda, no dejando de hacer lo que tenía por costumbre, que era el orar. Para nosotros hoy también está este ejemplo que nos demanda que también debemos no dejar de hacer lo que hemos aprendido y que la palabra de Dios nos enseña, y además que a Él le agrada, simplemente porque a otras personas no les gusta. La verdad es que siempre habrán casos extremos a los cuales tendremos que estar expuestos, pero en medio de todo, nuestra confianza en nuestra fe en Dios traerá la libertad que Él solo nos puede dar. Lo tercero que podemos ver en este pasaje está en los versos 24 y 25 del libro de Daniel. Y dice que luego de haberlos lanzado al horno de fuego, Nabucodonosor vio y se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados, amarrados, con sus ropas puestas. Así es, respondieron los consejeros. Entonces dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos estaban desatados y andando, paseándose por el horno, sin que les pase nada. Y además el cuarto joven parece un ángel. La Reina Valera dice: hijo de los dioses. La verdad es que en medio de todo, lo tercero que podemos rescatar de este pasaje es que podemos ver su gloria a través de su presencia. Eso es lo que la fe nos puede llevar a alcanzar, a ver su gloria a través de su presencia. Ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, pudieron experimentar algo sobrenatural que quizás habían creído en su corazón, pero que ahora se hacía visible. Dios estaba con ellos. Ese aquel en el cual ellos habían confiado estaba presente en medio de una circunstancia difícil y complicada. También Hechos 12 nos narra a través de la vida del apóstol Pedro, en un momento también complejo para la iglesia donde estaba siendo perseguida. Herodes, dice la Escritura, había matado a Jacobo, hermano de Juan, y había arrestado a Pedro y lo había puesto con guardias, atado con cadenas, para poderlo sacar al otro día ante el pueblo y seguramente para juzgarlo y quizás darle muerte. Pero la Escritura nos enseña en Hechos capítulo 12, verso 6, que en medio de esta circunstancia, un ángel de Dios fue a la cárcel y le habló a Pedro pidiéndole que pusiese sus ropas. Dice que cuando él lo tocó, las cadenas cayeron de las manos de Pedro y quedó libre.
que se pusiera sus ropas y que le siguiera, tomándole de la mano, dice el libro de los Hechos, lo llevó, pasaron las puertas de la cárcel hasta llegar a un lugar distante de ella. Y Pedro, pensando que era un sueño, al estar afuera, se dio cuenta de que Dios había enviado a su ángel para librarlo de la muerte en ese momento. La verdad que las experiencias que vivieron hombres como estos tres jóvenes, como Daniel, como Pedro y también muchos más que forman parte de la historia, es lo mismo que hoy nosotros podemos vivir. Para nosotros hoy no es la excepción, porque Dios sigue siendo el mismo. Y Él perfectamente podría hacer algo similar en estos días si fuese necesario. Él podría librarnos aún de la muerte, de amenazas de muerte, y como lo ha hecho con muchos también misioneros hoy en día que han sido perseguidos por causa de la fe y del Evangelio de Jesucristo. Y Él ha enviado ángeles a librarles, a guardarlos, y testimonios tenemos muchos. Pero la verdad es que Dios quiere que nosotros podamos contemplar su gloria. Dios quiere que nosotros podamos ser y vivir a un Dios presente, a un Dios que está cercano a nosotros. ¿Qué podemos decir de estas tres cosas que podemos experimentar por medio de la fe? El ser amenazados, el creer que Dios nos puede librar y finalmente el poder ver su gloria y ser partícipes de lo que su presencia puede hacer en favor de nosotros. Lo primero que podemos decir es, en conclusión, que Dios tiene una familia numerosa la cual nunca nos amenazará para formar parte de ella. Lo segundo es que en los momentos de dificultad podemos acudir al Señor porque Él tiene poder para librarnos. Y Él además ha prometido estar siempre con nosotros. Por último, Él quiere mostrarnos su gloria de manera que otros la puedan ver, cómo actúa en favor de los que le creen. La verdad es que cada historia que narra la Escritura es sorprendente. Quizás para nosotros pueda ser, o para algunos, un escrito más, una historia más de tantas que se cuentan. Pero para nosotros, los que somos parte y formamos parte y queremos vivir siendo parte de una generación de fe, la verdad es que debemos extremar nuestra fe en estos días. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, lo vamos a declarar en todo tiempo. Solamente nos basta creer y de seguro que en medio de todas las circunstancias que vivamos, Él mostrará y se revelará en nuestras vidas. Mucha bendición del Señor para este día, para los días venideros. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer todo esto de la pandemia, del aislarnos, pero de una cosa podemos estar seguros, que de Dios no estamos aislados. Él está en todo lugar, su Espíritu Santo vive en nuestros corazones, así que por lo tanto, Dios está presente a diario en nuestras vidas. Mientras estamos haciendo alguna actividad, mientras estamos trabajando los que podemos, como también en nuestros momentos de descanso y de quietud. Muchas bendiciones del Señor para sus vidas, amados líderes, jóvenes, adolescentes de Cristo Centro. Que el Señor les guarde, que el Señor tenga y les permita tener un tiempo especial en su presencia cada día. Vamos a orar al Señor agradeciéndole por este mensaje que ha puesto en mi corazón y esperando que para ustedes sea de un tiempo de bendición en el cual podamos reflexionar y atender a la necesidad que tenemos de extremar nuestra fe en estos días, porque para esto el Señor nos llamó. Ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, fue para su tiempo, pero hoy somos nosotros los que tenemos que mostrar que nuestro Dios es real, es fiel y es verdadero.
y no amedrentarnos por las amenazas ni por aquellas cosas que quieran infundir temor en nuestro corazón. Muchas bendiciones del Señor, que Él les bendiga. Papá, gracias te damos por este mensaje que hemos podido compartir, Señor, en esta tarde. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada y pueda llegar a cada corazón, Señor, a cada uno de los que va a escuchar, Señor, este mensaje, y pueda traer a su corazón, Señor, en medio de estas dificultades que estamos viviendo, esperanza. Que pueda traer, Señor, la confianza que necesitamos tener en ti, poner en ti, Señor. Así declara tu palabra, que a ti te agrada, Señor, cuando tenemos fe en ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos tuyos, de poder haber atendido a tu voz y creer, Señor, al mensaje de tu palabra, creer, Señor, a la obra de tu Espíritu y especialmente al sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestras vidas. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, declaramos toda bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, para gloria del nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Lo estaremos viendo con la ayuda del Señor. No sabemos cuándo, pero ahí nos podemos dar un gran abrazo. Por el momento, un abrazo a la distancia en el amor del Señor.